Mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su espacio, Creciendo en la Palabra. Estamos estudiando el libro del Éxodo. Hemos adentrado en el recorrido que hizo el pueblo de Israel desde que fue liberado como esclavo en Egipto hasta las fronteras mismas del Canaán. Cada una de este recorrido tiene lecciones importantes para nuestra vida. Esta semana nos adentramos que así como en cualquier cultura las leyes revelan los ideales, los valores de los reyes. Vimos que la ley de Dios refleja el amor, la misericordia, la bondad, el propósito de Dios para nuestra vida, su oposición con el mal y cómo la ley es importante para nuestro vivir. Guardamos la ley no para ser salvos, guardamos la ley porque el Señor ya nos salvó. Me es un gusto presentar con ustedes a los dos pastores que estarán con nosotros en esta ocasión, profundizando en la lección. Pastores, qué gusto poderles saludar nuevamente, estar juntos en este repaso. Quiero presentar con ustedes al pastor Jorge Pérez, pastor del distrito de Campestre. Qué gusto que nos acompañe, pastor. Gracias, pastor, y sí, también es un placer poder acompañarles en este nuevo repaso, Sí, ¿no? De pastor. esta lección tan importante que nos habla y nos revela precisamente el carácter de nuestro Dios. Y pastor, como siempre tenemos la oportunidad y este espacio para poder mandar saludos a nuestros amigos que nos miran de diferentes partes de la República, ¿no? Y es ahí, apreciados hermanos, que queremos invitarle para que usted siga comentando, usted siga participando, nos mande sus saludos, ¿no? Hemos visto hermanos que con gozo y alegría nos saludan desde Chihuahua, le Sí, seguimos desde aquí. sí, gracias. Hermano, mire, le sigo, pastores, muchas gracias por el repaso, fue de gran bendición, estamos en tal estado, así que no quiero omitir a ninguno de ellos, pero sí quiero aprovechar para darles mis saludos a cada uno de ustedes. Gracias, pastor Jorge. Dios le Con gusto. bendiga. También quiero presentar con ustedes al pastor Jesús Villanueva. Él es pastor del distrito de Aragón. Pastor, bienvenido. Y también vimos que es una lección muy práctica para la vida cristiana, pastor. Sí, gracias, pastores. Es un gusto estar aquí con ustedes. Apreciados hermanos que nos ven también a través de esta plataforma, nos da mucho gusto llegar hasta sus hogares y de esta manera compartir, nutrir esta lección, pastor, que iremos desglosando punto a punto, día a día, pero uniéndome, pastor Jorge, a lo que usted decía. La razón de hacer estos repasos es justamente para ustedes, mis hermanos. Así que gracias a todos los que nos están viendo dentro y fuera de la República, pastor, porque también hay Sí. hermanos que nos escriben de diferentes partes del mundo, algunos hermanos que nos escriben de Sudamérica, de Estados Unidos, incluso de Europa, donde quiera que ellos están, se conectan semana a semana para seguir este repaso. Este repaso es para fortalecernos juntos, mis hermanos. Muchas gracias también a ellos por estar pendientes. Muchas gracias, pastor. Así es, alabamos el nombre de Dios porque esta lección es, muchos lo escuchan de muchos lados. Gracias por las oraciones también que hacen por nosotros. Sus comentarios nos gustan leerlos ya que enriquecen el estudio. Y bueno, quiero mandar un saludo especial también a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana, que es de donde estamos grabando, pastor, aquí en la Ciudad de México. Así que todos sean bienvenidos. Vamos a comenzar. Y antes de hacerlo, quiero invitarlos que ahí donde están, inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de Dios. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre por ser bueno, Señor. Estamos avanzando en este recorrido del pueblo de Israel por el desierto y estamos llegando a la lección número 9. Hoy vamos a hablar sobre tu ley, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe en este repaso y que todo lo que podamos estudiar pueda ser para fructificación de nuestra vida espiritual y para tu honra y tu gloria. Nos ponemos en tus manos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. No se vaya, hermanos, vamos a tocar con ustedes 3 tópicos de esta lección. Lo hemos titulado así. El número 1 es el plan de la ley. El número 2 es el plan original de Dios. Y el tópico número 3 es el plan de Cristo. Ya volvemos para estudiar juntos. Muy bien, mis hermanos, estamos listos para comenzar con este primer tópico que le hemos titulado el plan de la ley. Y bueno, hemos visto Éxodo capítulo 19, especialmente el versículo 5. Ahora Dios les da
al pueblo, a Moisés, el propósito de por cuál los había libertado de la esclavitud y el propósito de ser su pueblo. Quiero leerlo con ustedes. Dice así el versículo 5: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el propósito de Dios para el pueblo. Gente santa, un pueblo de sacerdotes. Ellos representaban los valores del cielo. Un gran privilegio, una gran responsabilidad. Y después de eso encontramos que Dios ahora les da su ley. Pero Pastor Jorge, Pastor Jesús, una vez que Dios les presenta su ley, les da sus 10 mandamientos, Dios en su sabiduría, en su amor, quería cuidar al pueblo, de manera que lo que ellos habían aprendido en Egipto, la maldad que había, por supuesto, el pecado, aparte de la ley, ahora les da leyes adicionales, porque quería que ellos fueran gente santa, que representaran realmente los valores del cielo. Lo que la lección lo llama, o la Biblia le llama, el código de la ley. Pastor Jesús, ¿qué podemos hablar sobre estos códigos ahora que el Señor da con su propósito? ¿Cuál era el plan de la ley, pastor? Sí, gracias, pastor. Hermanos, cuando el Señor da los 10 mandamientos, aunque nosotros ahora desde esta perspectiva, siglo XXI, lo vemos como algo básico, como algo fácil de seguir, por lo menos teóricamente, debemos recordar que ese pueblo no es contemporáneo a nosotros. Ellos venían de 400 años de sometimiento, venían de ser esclavos en donde no tenían libertades de culto, de pensamiento. Ellos no podían juzgar lo que era correcto o incorrecto, sino que ya tenían una tarea asignada. Tenían ya una manera de llevar a cabo su rutina. Ellos no se encargaban de levantar algún juicio en contra de algún agravio, sino que la nación que los tenía sometidos, que entendemos es la nación egipcia, es la que regulaba su comportamiento. Uh-huh. De manera que Dios no se enfrenta con un pueblo libre, el cual de manera filosófica, de manera académica, pudiera entender la raíz de cada principio en el decálogo. Y Dios entonces añade estas leyes, pastor, que ya mencionabas, no como una carga adicional, como lo llegó a presentar la secta de los fariseos en tiempos de Jesús, sino más bien como una guía, vamos a llamarlo así, para poder vivir o llevar a cabo, pastor Jorge, no solamente el mandamiento implícito seco, que cada una de las ordenanzas tenía, sino más bien poderlo llevar a cabo de una manera más completa en cada ámbito de su vida, de forma que ellos lo pudieran entender, pastor Jorge. Sí, el asunto es que tal vez ellos en su contexto lo único que tenían era, se levantaban, iban a trabajar, tenían que cumplir con ciertos requerimientos, no tenían tal vez la oportunidad incluso de rendir culto o algo, ¿no? Y lógicamente es como la presión de las ciudades hoy, ¿no? Poco a poco te va absorbiendo y seguramente el pueblo de Israel lo absorbió a tal grado que se desconectó completamente de lo que Dios había hecho en algún momento, como en el tiempo de José, ¿no? Un milagro maravilloso a través del sueño del faraón. Entonces, lo que ahora Dios trata a través de esta ley del pacto o código del pacto es dimensionar el propósito de Dios, ¿no? Dimensionarlo, porque como bien mencionaste, Pastor Jesús, hay un aspecto donde ellos no podían dimensionar en su plenitud el mandamiento como tal, no lo podían dimensionar. Y entonces lo que hace Dios es darle esta responsabilidad a los jueces para que pudieran ellos, al aplicar estas leyes, poder que el pueblo de Israel dimensionara el propósito de Dios y de su ley, ¿verdad? El propósito de Dios y de su ley, que no lo tenían tan consciente. Hoy en día, nosotros como adventistas podemos, los que son adventistas de años, ¿no? Uh-huh. Pueden dimensionar un poquito este aspecto de la ley, lo pueden comprender. Sin embargo, cuando uno les habla a alguien de fuera respecto al día sábado, por ejemplo, es una locura para ellos, ¿no? Es que tú estás mal, ¿cómo yo voy a dejar de trabajar? Mi sustento, mi esto, mi el otro. Entonces, en ese sentido es que Dios viene y dimensiona este aspecto. Bueno, aquí está la razón, el por qué hay que agregarle. Hoy nosotros
Un ejemplo muy claro, la recomendación que nosotros hacemos a la iglesia, ¿no? No llegue a su casa y prenda la tele y vea cosas seculares. Porque finalmente es cuidar esa relación con Dios dentro del sábado. Digamos que esa es como una ley que tenían que velar, en este caso, los jueces. Secundaria, ¿no? Sí, exactamente. Sí, justamente, perdón, pastor, quiero agregar nada más aquí. Es justo eso, a veces lo vemos lejano, lo vemos teórico, el Éxodo, Levítico, y de repente lo vemos como un conjunto más de leyes y rituales, pero hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? ¿Cómo guardamos el sábado? Nos abstenemos de ciertas cosas y hacemos recomendaciones desde que uno está estudiando la fe de Jesús, ¿no? Amén. Mire, familia, amigo, usted que está conociendo a Dios puede abstenerse de esto. Es un día para conectar con Dios, puede ir con su familia a un lugar abierto, pueden orar, pueden comer juntos, pero no es que añadamos más cosas al sábado, no es que estemos saturando ese mandamiento con un código adventista, ¿no? Simplemente tratamos de darle a entender al nuevo creyente, como en ese tiempo eran ellos, eran nuevos, libertos, vamos a decirlo así, conversos. cómo ellos podían vivir el plan original que Dios tenía en su ley. No era únicamente no matarás, sino el bienestar del prójimo. No era únicamente guardar el sábado, sino la adoración a Dios en un día especial. Amén. Me gusta lo que están diciendo. Me gustaría ver si a los hermanos lo podemos ahora aplicar a la vida cristiana ahora. Es decir, el pueblo de Israel venía, como lo han dicho, de la esclavitud. Estoy parafraseando lo que hemos dicho. Venía de la esclavitud, la maldad que ellos habían visto y la forma en cómo ellos vivían. Ahora Dios necesitaba transformarlos. Les da el propósito, que son un pueblo especial, representarán los valores del cielo, les da su ley, pero ahora el Señor como que les explica a través de más leyes cómo debían vivir una vida santa. De esa manera ir transformando. A lo mejor ellos traían ideas de esclavitud, como lo vimos, por ahí sí lo vivieron en Egipto. A lo mejor ellos tenían otra idea del sábado, por ejemplo. Pero ahora Dios parece que con estas leyes adicionales, Él les quiere enseñar a aplicar la verdadera ley, el propósito, el amor. Y no sé, pastores, eso me suena también a, nosotros lo aplicamos en la iglesia, a un nuevo miembro, como lo han dicho, que se bautiza, necesita ser transformado, aprender a guardar la ley, a cambiar algunos asuntos de su vida que antes no entendía, pero ahora tendrá que aprender a vivir. ¿Es así? Justamente, pastor, lo mencionábamos en esa dirección, pastor Oscar, en donde no estamos añadiendo nuevos No. mandamientos, ni quitando ni poniendo. Simplemente, vamos a decirlo de una manera respetuosa, quizás como creyentes de más experiencia, tratamos de abrazar y fortalecer la nueva y frágil vida espiritual de ese nuevo converso, ¿no? De esa misma manera, Dios, con Moisés, su siervo, porque estas leyes secundarias, vamos a decirlo así, se las da a Moisés, y entonces él las comunicaba al pueblo, digamos, o si lo traemos a nuestra realidad, Moisés como un primer anciano, ¿no? Como un diácono, aconsejando a la iglesia, en este caso el pueblo, sobre lo que era correcto y no hacer, teniendo en cuenta que ellos traían una cosmovisión bien diferente, como pasa hoy en día, ¿no, pastor? Que llega una persona, quiere abrazar a Jesús, viene necesitado, viene ahogándose en un mar de problemas, y a veces en lugar de rescatarlo, queremos aventarle esas dos tablas de piedra, ¿no? Y tratamos entonces mejor, de una manera más amable, de dosificar algunas cosas, hacerlas más aterrizadas. Yo recuerdo, pastor, en alguna ocasión, una nueva pareja de conversos estaban estudiando y habían dado su paso al bautismo y querían saber un poco más del sábado, recién conversos, y me preguntaban algo quizás tan simple para nosotros, podríamos decir, tan práctico, que me decían, entonces, ya no podemos lavar ropa en sábado, me preguntaban ellos, algo tan aterrizado, ¿no? Y yo trataba de explicarles justamente en qué podían enfocar ese día, ¿no? Pero no les estoy añadiendo más cargas, repito, sino direccionando para que ellos puedan guardarlo de una mejor manera. Eso lo estaba aprendiendo el pueblo de Israel, pastor. Sí, y es por eso que digamos que el pueblo de Israel era un pueblo acostumbrado a resolver las situaciones a su manera, Yo recuerdo que en la secundaria, yo no era de la iglesia cuando era joven, y ya hace algunos años, hermanos, y yo recuerdo que en la secundaria la manera de resolver los problemas era, si tú me lo haces, me las vas a pagar, me las vas a pagar. Y el pueblo de Israel me lo imagino de esa manera, o sea, no sabiendo cómo resolver los problemas,
aún conociendo a Dios. O sea, Ujú. Dios ya me liberó, tiene un plan para mí, Ajá. pero y ahora cómo yo resuelvo los problemas, cómo atiendo, cómo lo manifiesto. Así es. Y entonces Dios añade estas leyes de esclavitud, sobre los actos de violencia, ¿no? Que encontramos aquí en el capítulo 21 también, las leyes sobre las responsabilidades de los amos y los dueños. Es decir, todas estas leyes que de alguna manera los jueces, como mencioné, eran los responsables de llevarlo a la práctica, era con la finalidad de moldear el carácter del pueblo de Israel. Ok, amén. Es decir, más que llamados a cumplir reglas, estamos llamados a cumplir un código de pacto, un pacto con Dios vivo, digamos así. Qué interesante, pastores, qué interesante cómo Dios quería transformar la vida de su pueblo. Y bueno, mis queridos hermanos, este código del pacto nos muestra más que lo que debemos hacer, nos muestra quiénes somos. Somos redimidos, somos amados y somos llamados a reflejar el carácter de nuestro Creador. ¿Qué les parece si esta ocasión, al estar estudiando, le pedimos al Espíritu Santo nos pueda ayudar a ser fieles a Dios, a reflejar su carácter, a mostrar obediencia, a mostrar gratitud? ¿Le parece si lo hacemos? No se vaya, ya volvemos que en el segundo tópico. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de vuelta para estudiar nuestro segundo tópico titulado El plan original de Dios. Bueno, hemos visto que Dios tenía un plan especial para su pueblo, se los hizo saber antes de darle su ley, y ahora les da su ley. El Señor quería transformar la vida del pueblo, quería que ellos representaran los valores del cielo y que fueran un ejemplo para todas las naciones. Pero también en esta travesía Dios también les quiere mostrar cómo es que ellos iban a conquistar esta tierra prometida. Al estudiar la lección nos damos cuenta, pastores, que no era a través de la fuerza humana, no era a través de ejércitos, no era a través del poder humano, sino era a través de la dirección divina, era a través de la obediencia, de la fe en cómo Dios les iba a dar la victoria sobre la tierra prometida. Vimos que la victoria dependía de obediencia. Y hay algunos aspectos importantes que podemos tocar, pastores, en este punto de cómo el Señor quiere darles la tierra prometida. Sí, es bien interesante esta parte, pastores, porque es como una gran vislumbre de la gracia de Cristo. Nunca ha sido por la obra humana, aún en el Antiguo Testamento, cuando de pronto pareciéramos en un primer vistazo separar el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Platicábamos un poquito, hermanos, detrás de cámaras, esa idea que muchas personas allá afuera tienen de que el Dios del Antiguo Testamento era tirano, malo, era justiciero, pero el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es un Dios ya más amoroso, ¿no? Más misericordioso. Y siendo que no es así, la lección abordaba incluso, y me gustaría un poquito más adelante, el pastor Jorge nos ayude con esa parte, cómo había incluso un tiempo de gracia para esas naciones que el Señor iba a juzgar. Pero retomando un poco esta primera parte de la gracia de Dios hacia su pueblo, no era lo buenos que fueran el pueblo de Israel en la guerra, porque de hecho eran esclavos, no eran soldados. No era lo bueno que ellos fueran en estrategia militar, no era lo bueno que ellos fueran conquistando grandes ciudades. Era Dios que iba por delante de ellos, como bien ha referido Pastor Oscar. El que, y bien lo decía usted, si ellos eran obedientes y leales a Dios, Dios les iba a entregar esas promesas que de antemano ya le había anticipado a sus padres, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, en donde ya había una promesa, un pacto establecido con ellos, pero ellos debían confiar, debían conocerle, debían ser transformados. Y entonces en esa interacción de compromiso, de confianza, ellos verían la mano de Dios enfrente de ellos, como lo vieron a lo largo del desierto, en la columna, en la nube, en la columna de fuego, pastor.
Sí, y es un aspecto que nosotros deberíamos mirar porque es una enseñanza, como bien dijiste, pastor, muy poderosa para nosotros, hermanos, porque muchas veces en nuestro caminar con Dios creemos que podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Ujú. Y el último recurso normalmente ponemos a Dios en el último recurso. Ya cuando no podemos, ahora sí, Señor, ayúdame, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo interesante porque algo que bien mencionaste es que el pueblo de Israel salió sin armas de Israel. O sea, realmente lo único que sí llevó era ovejas y parte del oro que le habían dado, ¿no? Al pueblo de Israel que llevaba consigo. Era lo único que llevaban. Por eso cuando salen de Egipto, pues ven este acontecimiento y ahora qué vamos a salir, a dónde vamos a correr, qué vamos a hacer, ¿no? Porque no tenían ni cómo defenderse. Sin embargo, la manifestación poderosa se vio a través de, como bien mencionado, a través de la nube de fuego, la nube en la mañana y esta nube de fuego por la noche, que los cubría y los cuidaba. De hecho, cuando el pueblo de Egipto los iba persiguiendo, hubo una columna que se puso entre ellos y Dios ahí resalta para que vean que no son ustedes. Y vemos mucho este acontecimiento a lo largo de la historia. Es algo que se repite, ¿no? Muchas veces, donde Dios nos invita a confiar en Él, porque esa es la palabra. Yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos hoy. La confianza nos lleva a obedecer a Dios, Ujú. porque Dios ha manifestado muchas veces su poder, su gracia en cada uno de nosotros, ¿sí? Y este hecho es sumamente importante porque si Dios se ha manifestado en nuestra vida en el pasado y ha hecho milagros poderosos, ¿por qué no confiar y permitir que Él tome el control de nuestra vida? Ahora, notamos también a la lección que justamente el problema de las otras ciudades no es que Dios haya hecho un juicio inmediato con ellos, decirle, bueno, vamos y vamos a arrasar con esos pueblos, ¿no? La lección, ¿verdad? Y así como también la historia, nos muestra que Dios también les dio a ellos la oportunidad de arrepentimiento. Lo vemos ahí, ¿no? Cuando les dice a Abraham que su pueblo iba a pasar más de 400 años como esclavo. Ujú. Este periodo de años era el tiempo que le dio a la Canaán para que se arrepintiera. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes tú para arrepentirte? O sea, realmente el tiempo para nosotros es más corto que el de ellos, porque hoy nosotros tenemos apenas 80 años donde tenemos este tiempo y este periodo de arrepentirnos, si bien nos va que lleguemos a los 80. Pero si hoy saliendo de aquí nos atropellan y no nos arrepentimos, o sea, ahí fue. Termina. Entonces Dios determina al final hacer un juicio para estas naciones, pero no quiere decir que Dios es injusto o que es una persona que solamente, o sanguinaria, ¿no? Sino efectivamente les dio un tiempo de gracia, no quisieron, no decidieron aceptar este pacto que Dios les invita a entrar. Ah, bueno, entonces aquí están las consecuencias. Ese era el plan original de Dios, pastor. Sí. Qué interesante. Parece que la conquista de la tierra prometida iba de manera progresiva, pero con el propósito de Dios enseñarle al pueblo de Israel y también a las demás naciones. Pues era educarlos a Sí, final de es cuentas. correcto. Desde el principio Dios les aseguró que iba a ir con ellos, ¿no? Ahora, algo Sí. importante que me gustaría comentar, o sea, el propósito de educarlos no es que los tenga aquí el Señor, dominados, que no piensen, que no reaccionen, no, Todo lo A contrario. través del exactamente. recorrido de las enseñanzas. Todo lo contrario. O sea, yo les he preguntado a la iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes el mandamiento de no robarás? ¿Bueno o malo? No, pues bueno, entonces la ley de Dios es buena, es santa para nosotros. Sí, claro. Sí, parece que entonces Dios de manera progresiva pues les está, usted lo decía, la manera de educar, enseñando más bien al pueblo cómo es que ellos se debían de guiar. Es decir, no es que desde el momento sacó a todas las naciones que el Señor ya les había dicho. Fue de manera progresiva. Encontramos ahí en el versículo 29, no los expulsaré de tu presencia en un año para que quede la tierra desierta, ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Es decir, en la misericordia, el amor de Dios, Ujú. Él tenía un plan especial Exacto. para enseñar al pueblo. Pero pareciese que la obediencia de ellos, su fidelidad, podía acelerar
o desacelerar esa conquista, Pastor Jesús? Eso es bien interesante. Dios es un Dios que interviene en la historia. A diferencia de la teología clásica que predicaba y promulgaba ese Dios atemporal, de alguna manera místico, en algún limbo del espacio, en donde Él gobernaba, regía, pero no se involucraba con su creación. Hoy por hoy sabemos y entendemos y creemos como Iglesia Adventista que es un Dios que interviene en momentos bien específicos de la historia de la vida humana y justamente interviene con el propósito de salvación, pastor, de forma que todo esto que usted menciona en ese plan ya estaba contemplado para misericordia del pueblo y de las naciones que rodeaban, ¿no? No era únicamente, como bien lo decía, para ese pueblo escogido de una manera, digamos, parcial, arbitraria y donde los demás se pierden, ¿no? Aquí, cuando estudiamos esta parte, pastores, se venía a la mente el pensamiento de Pedro, ¿verdad? De que no es que Dios en nuestros días se tarde, se demore en regresar, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Esto me suena mucho aquí. El Señor pudo haber entregado estas ciudades y quitado a los otros pueblos en un abrir y cerrar de ojos, pero eso no habla de un Dios justo, sino que justamente haciendo referencia a su misericordia, da oportunidad y por lo menos vemos el caso a lo largo de todo el relato bíblico de algún par de ciudadanos de esos pueblos que sí entendieron ese mensaje y tuvieron tiempo de arrepentirse y entonces fueron juntamente nombrados con esa genealogía del pueblo de Israel. Muy bien. Estamos viendo que entonces el plan de Dios siempre se cumple a tiempo y forma, ¿verdad? Hoy es bueno que como iglesia lo podamos recordar. A veces queremos que las promesas de Dios se cumplan inmediatamente en nuestra vida, pero estamos viendo que el pueblo de Israel aprendió paciencia, aprendió dependencia de Dios. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si esta ocasión, al repasar la lección, también aprendemos que no es por nuestras fuerzas que obtenemos la victoria, es con la dirección divina? ¿Qué les parece si dejamos que el ángel nos pueda guiar por el camino y así como el pueblo de Israel obtengamos la victoria aprendiendo y confiando en la voluntad de Dios? Dios les bendiga, mis hermanos, no se vayan. Estamos por terminar nuestro repaso con el último tópico y ya volvemos. Muy bien, estamos en nuestro último tópico titulado El Plan de Cristo. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Estamos en esta última sección hablando de cómo Dios quería transformar a su pueblo, pues quería que fueran gente santa, una tierra de sacerdotes y que representaban los valores del cielo. Y pastores, estamos viendo que ahora también en este plan de Dios, en su amor y misericordia, Él quiere establecer algo claro que tiene que ver con la ley ojo por ojo y el asunto de la venganza. Se malinterpretó. De hecho, el mismo Jesús allá en Mateo capítulo 5, versículo 38, Él cita esto sabiendo que para los oyentes esto era algo muy conocido, muy familiar, pero el Señor ahora lo explica a como desde el principio era el plan de Cristo que así fuera, Pastor Jesús. Sí, sí, pastor. Este es uno de los asuntos que muchas veces, incluso la alta crítica, señala al cristianismo como de alguna manera contradictoria, ¿no? Eso es lo que se dice. Sí. Nosotros sabemos que la Biblia está compuesta de manera que un pasaje interpreta a otro y que arroja luz el Nuevo Testamento sobre el Antiguo y viceversa. De forma que Jesús mismo al retomar este pasaje y referir esas palabras, ¿no? En donde Él decía, pero yo les digo, amplía completamente el panorama cerrado, tajante, cuadrado que tenía el pueblo de Israel y mucho más marcado después del cautiverio babilónico, en donde se iban
a la letra, al punto y coma de la ley, ¿no? En donde hablamos de una generación que contaba los pasos en sábado para no transgredir, en donde hablamos de una generación que, dice Jesús, diezmaban hasta el grano más pequeñito, pero carecían de un sentido moral, afecto fraternal hacia las personas, hacia Dios mismo, en donde se pudiera reflejar de una manera mucho más empírica, mucho más clara, la ley de Dios ya en la vida práctica. De forma que Jesús amplía este asunto de cómo debemos responder ante un agravio, pero no quizás como el público judío de la época hubiera querido que Jesús contestara, sino que trae esta idea del amor, ¿verdad? De poner la otra mejilla, trae esta idea de no contestar cuando nos hacen mal de la misma manera, de forma que cuando se le fue dada esta ley, la famosa ley del talión, al pueblo judío, era porque había un descontrol en la manera como ellos querían ajusticiarse por mano propia. Dios quiso erradicar este asunto de donde ellos hicieran uso de su propia fuerza desmedida, de una manera desigual al agravio que se les había cometido, y se vengaban con su familia, se vengaban con sus propiedades. Como ellos estaban acostumbrados, quizás al ver cómo los egipcios eran crueles con ellos, ¿no? No había una medida, ellos no tenían jueces en el tiempo de esclavitud, pero ahora Dios les dice, no, mira, no es de esa manera, tienen que llevarse bien, tienen que ser equitativo, tiene que ser equiparable, la situación de recuperar lo que le has dañado a tu prójimo, ¿verdad? No era exactamente, como a veces lo hemos malinterpretado, que estuviera ahí el judío con la cuchara botando ojos, ¿no? Porque me tumbaste un ojo a mí. Era más bien un modelo para regular el comportamiento y muy quizás al margen, pero platicábamos hace un momento, de pronto querer interpretar estos pasajes a nuestra actualidad, al siglo XXI, en un contexto urbano, en un contexto con internet, de pronto incluso queremos forzar ciertas cosas para poderlo adaptar a nuestros días. Suavizarlo, que no se ofenda a nadie, que poder de alguna manera equiparar el Dios del Antiguo con el Dios del Nuevo Testamento, siendo que este público, mis hermanos, no era un público mexicano, no era un público del 2025, eran personas que habían vivido en carne propia la esclavitud, eran personas que estaban en el antiguo cercano oriente, con leyes a su alrededor mucho peores, con niños ofrecidos a los ídolos en el fuego. Es decir, lejos de ser gravosa esta ley, buscaba una igualdad y un equilibrio en la manera de relacionarse como un pueblo de esa época, Pastor Jorge. Y sí, justamente estos aspectos que miramos tenía como propósito limitar un poquito el proceder del pueblo, ¿no? Porque ¿quién iba a querer, entre comillas, que si yo le sacaba un ojo sin intención, ahora me tiene que sacar otro ojo, ¿no? Lo que de alguna manera esta primera parte, como ya lo hemos estado mencionando, tenía el propósito de educar al pueblo, pero lo tenía que educar de una manera tan, a veces, en cierta forma, no sé si valga esta palabra, exagerada, ¿no? Como esto, ojo por ojo, diente por diente. Si el buey mataba, entonces tú tenías que hacer una parte también. Y si alguien transgredía el sábado, tenía que morir apedreado. O sea, estos aspectos que, hermanos, como bien dijo el pastor Jesús, hoy lo suavizamos, hoy no sentimos eso realmente, pero en aquella época tenemos, por ejemplo, aquella mujer que fue hallada en el acto, ¿no? Lo llevaron a Jesús también para probarle, pero ya tenían lista la piedra sin ningún remordimiento, sin ningún temor hacia ella. Pero el propósito de Dios justamente es eso, ¿no? Ahora Jesús amplía este contexto y me llama la atención lo que dice Mateo capítulo 5 a partir del versículo 46, donde justamente resalta el sentido del propósito de Dios al dar estas leyes, ¿no? Esta ley que ya mencionaste, pastor, que dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Miren qué interesante. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces ya aquí Jesús nos está invitando a marcar esa diferencia
cuando nosotros amamos y confiamos plenamente en Dios. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús, entramos en un proceso que le llamamos el discipulado, ¿no? Donde vamos aprendiendo, vamos caminando con Jesús, pero llega un punto en que ahora estamos en el ruedo, digámoslo, donde tenemos que dar evidencia realmente si Jesús está haciendo esa diferencia en nuestra vida. ¿Y cómo lo miramos? Que si alguien nos hace mal, nosotros oramos por ellos, los amamos, Realmente. o reaccionamos igual como el pueblo de Israel. A diferencia que hoy no es ojo por ojo, ¿no? Hay un juicio que en su momento se reservará para cada uno de nosotros, pero la realidad es que Dios desea que nosotros manifestemos en cualquier circunstancia, no importa cuán difícil sea, el carácter de Cristo Jesús. Muy bien, pastor, me gustó mucho esa palabra que usted dijo, somos enseñados a marcar la diferencia. Es decir, Dios no pidió al cristiano que ignore la injusticia, sino más bien que lo deje en manos de quien es justo, el Señor es justo. No, la justicia no se anuló, más bien el Señor nos pidió que se la dejemos a Él, su justicia. Es por eso que nosotros como cristianos no somos llamados a pues cobrar cuentas, a nosotros vamos a, no, sino más bien en confiar en que Dios es un Dios justo, santo. Y como lo dijo Jesús, a cambiar la venganza por el amor, por ejemplo, ¿no? De manera proporcional. Qué interesante, pastores. Estamos cerrando esta lección como Dios guió al pueblo de Israel, como Dios les estaba enseñando a ser pueblo santo, gente que mostraba los valores del cielo. Y hemos abarcado, mis queridos hermanos, esta lección en este recorrido desde que les dio su ley y cómo podemos vivir su ley. Vimos el plan original de Dios, estamos viendo el plan de Cristo, ahora Él mostrando lo que realmente se quiso decir. Y Pastor Jorge, en breves palabras, cerrando esta lección, ¿con qué se queda usted, pastor? ¿Qué le puede decir usted para la iglesia con lo que más le gustó de esta lección? Creo que la clave tiene que ver con relación. Para mí sería la palabra relación. Mientras más nos relacionamos con Dios, vamos a confiar en Dios, vamos a ir equiparándonos de su carácter y entonces vamos a poder testificar del amor de Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Jorge, y gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección. Dios bendiga su ministerio. Gracias. Y un saludo al distrito de Campestre. Amén. Pastor Jesús, cerrando con esto, me gustaría que usted se dirija a los maestros. ¿Cómo poder sintetizar en pocas palabras, pastor, la lección para la iglesia? Apreciados hermanos, maestros que aprovechan este espacio para enriquecer su resumen, su síntesis y llevar a las clases, me gustaría que pudiéramos recordar este sábado a las clases de escuela sabática que el tiempo bíblico en el cual se desenvuelve esto que hemos estudiado fue diferente al nuestro, pero el principio detrás de esos mandamientos, de esos consejos, de esas ordenanzas, no cambia, pastores. Hermanos, ese principio donde Dios pelea nuestras batallas, donde Dios es el que cobra el papel de juez en el momento de una injusticia, de una situación complicada, y ese mismo Dios que dirigió al pueblo de Israel es el que nos dirige a nosotros. También podemos traerlo a nuestros días, aplicar nuestros principios de interpretación correctos, sin quitar el mensaje bíblico, desvirtuándolo, pero sí absorbiendo el principio guiador, mi pastor. Pastor Jesús, gracias, un placer siempre grabar con ustedes. Gracias, pastor, igualmente. Saludo al distrito de Aragón también, Dios le bendiga. Gracias. Bueno, mis queridos hermanos, estamos cerrando este repaso de la lección. Vimos que la ley de Dios es santa, justa y buena, y Dios es santo, justo y bueno. Aprendimos cómo vivir la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos, mis hermanos. Somos llamados a un plan especial, tenemos un propósito, reflejamos los valores del cielo. Y el Señor en su amor y misericordia nos dio su ley que refleja su amor, su misericordia, su propósito, su oposición para el mal. Esta lección nos ha ayudado a recordar a que nosotros confiamos en el Señor y que el Señor guía a su pueblo a la tierra prometida, que no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, es confiados en que vamos de la mano del Señor, así como el pueblo de Israel, y que pronto, mis hermanos, muy pronto estaremos del otro lado del río. Amén. El Señor les pueda bendecir.
Gracias por acompañarnos aquí en Creciendo en la Palabra y nos vemos la próxima semana con un estudio más. Hasta luego, mis hermanos.